Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Carole Leal, quien es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Doctora, la Universidad Católica Andrés Bello cumple 70 años. Estamos ya en el marco de su aniversario. ¿Qué ha representado la UCAP para la sociedad venezolana, para la academia venezolana y para el país en líneas generales? Bueno, yo diría que lo primero, yo no me formé en la Católica, ¿no? Pero en este momento uno debería decir que la universidad mejor rankeada, así como hay ranking deportivos, pues académicos también hay ranking, es la mejor rankeada de las universidades privadas. Nosotros tenemos universidades públicas y universidades privadas. Dentro del ámbito privado, la Universidad Católica es una gran universidad. Y el hecho de que cumpla 70 años también le muestra a uno lo que ha significado la continuidad institucional y la formación de una gran cantidad de comunicadores sociales, ingenieros, filósofos, gente de letras. Es decir, es una universidad que realmente ha formado toda una generación de venezolanos. Yo creo que es en ese sentido es una universidad muy, pero muy importante. Entonces, y el hecho de que cumpla 70 años nos habla en un país como el nuestro, que es tan difícil que las cosas permanezcan a lo largo del tiempo, es un dato muy significativo, un dato institucional muy significativo. Entonces, hay un homenaje que se va a hacer próximamente al padre virtuoso que falleció hace poco. ¿Qué va a incorporar ese homenaje? Bueno, el seminario que estamos organizando, la Universidad Católica, dentro de los 70 años que cumple la universidad, el padre virtuoso pidió que el año 2000, bueno, pidió hace mucho tiempo, que organizáramos en alianza con la Academia Nacional de la Historia, yo voy en esa alianza, que organizáramos un seminario, un congreso, y de ahí es que viene esto. ¿Qué vamos a organizar en los 70 años? ¿O qué se está organizando en los 70 años? Y además, en homenaje al padre virtuoso que falleció, lamentablemente falleció, este seminario que vamos a hacer, que es un seminario internacional. Hace muchísimo tiempo que no hay un seminario académico internacional en las universidades, ni públicas ni privadas, porque es muy costoso hacer estos seminarios. Y en honor a él vamos a hacer una mirada histórica comparativa entre cómo fue el proceso de formación de muchas de las repúblicas que hay hoy en día todavía en América Latina, que en aquella época uno decía en Hispanoamérica. Entonces viene gente de Argentina, viene una historiadora muy buena de Argentina, vienen dos historiadoras muy buenas de Argentina, viene especialistas justamente en el siglo XIX. Y entonces lo que queremos hacer mirar, bueno, cómo fue el proceso de Colombia, que antes decíamos Nueva Granada, cómo fue el proceso de Venezuela, cómo fue el proceso de Argentina, que antes le decíamos Río de la Plata, porque no se llamaba Provincias Argentina. Unidas del Río de la Plata, ahora. Exacto, Provincias Unidas del Río. Okay. ¿Cómo fue el proceso en Ecuador? Es decir, porque Ecuador se separa de la República de Colombia. Entonces, es la idea de cómo se fueron construyendo las repúblicas, cómo terminaron, por ejemplo, la República de Colombia. De la formación republicana de cada país. La formación republicana. Y sobre todo yo creo que es sentarse a ver por qué nosotros decimos que queríamos república y no, qué sé yo, una monarquía. Es decir, ¿por qué nos separamos de España? ¿Por qué decidimos la opción republicana y no la opción de una monarquía liberal con una constitución, pero que reconociera un rey? España tiene el rey que es el jefe de Estado, España, y tiene sus cortes. Bueno, nosotros dijimos que nosotros no queríamos rey, no queríamos sino república y no queríamos sino ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces yo creo que eso es lo que hay que sentarse a pensar. ¿Qué pasó en Hispanoamérica o en América Latina? Doctor, habla del tema de monarquía y en el caso de Venezuela específico, aunque si bien se habló, por ejemplo, Francisco de Miranda hablaba de un imperio unificado desde el Río Grande hasta la Patagonia, con un emperador o inca. En el caso de Venezuela esa discusión tuvo lugar, ¿se llegó a pensar en alguna vez tal vez en una monarquía en lugar de una república? A ver, Venezuela fue muy radical desde el principio, eso es importante señalarlo, al principio. Pero luego vino, digamos, lo que hoy en día llamaríamos polarización, pero que en aquella época vino la división entre los patriotas y los que calificábamos
o los venezolanos de aquel entonces calificaban como realistas, es decir, que defendían la posibilidad de permanecer al lado de Fernando VII y al lado de la monarquía. Y eso condujo al proceso de la guerra de independencia. La guerra de independencia, y además yo creo que eso es una cosa muy importante que hay que decirlo, ahí peleaban criollos con criollos, criollos contra criollos. No es que, claro, luego vinieron las tropas, evidentemente vinieron las tropas españolas, ya cambian las características de la guerra, pero es muy importante porque había una división. Y sí, hay una fractura acerca de quienes quieren república y quienes quieren monarquía, quienes quieren permanecer al lado de la monarquía. Y fue una guerra larga, cruenta, la nuestra fue muy larga, igual que la de Nueva Granada, que es lo que es hoy Colombia, también fue una guerra larga y cruenta. Y brevemente, como un apéndice, doctora, le consulto únicamente como un apéndice para continuar con otra parte. ¿Se habló en algún momento, se llegó a tocar el tema de alguna monarquía propia, alguna monarquía criolla? Claro, en el caso de Bolívar, se llegó a correr el rumor de que Bolívar se quería coronar. Eso por una parte. Ahora, evidentemente, al construir, Bolívar, por ejemplo, llegó a plantear un Senado hereditario. Entonces, hubo críticas, hay críticas muy importantes acerca de la idea de un Senado hereditario porque eso establece cierto tipo de privilegio y en ese sentido era lo menos republicano. Entonces, hubo críticas, hubo molestias aquí en Venezuela. Pero estamos hablando del momento de la República, primero Claro. Angostura y luego la República Colombia, Colombia la Por Grande. supuesto. Pues. Volviendo precisamente a lo que menciona, el seminario siglo XIX, ¿cuántos ponentes van a estar participando en el seminario 27 y 28 de septiembre? Y se va a tocar con qué aristas, bajo qué temáticas, en periodos específicos o de forma de dividirlos por regiones cada una de las ponencias. Tenemos 3 sesiones. La primera sesión es muy teórica, es decir, son las formas del republicanismo, ¿no? Entonces, esa es muy teórica. Ahí tenemos unos excelentes ponentes, está Guillermo Tella Veledo, está la profesora Carolina Guerrero, está el profesor Luis Daniel Perrone, que es de la Católica y de la Central, está el profesor Fernando Falcón y está el profesor Georges Lomné, que es de la Universidad Gustave Eiffel, porque esto es una alianza Universidad Católica, Academia Nacional de la Historia y esta universidad francesa que lleva pues el nombre del quien diseñó e hizo la Torre Eiffel, Gustave Eiffel. Esa es una parte muy teórica. Luego viene una segunda sesión que es una lectura comparada entre las distintas regiones sobre ciertos procesos de participación popular, elecciones, procesos electorales. Eso sería la segunda. Y luego viene una tercera sesión que también es un proceso comparado entre Chile, bueno, sí, lo que es Chile, Venezuela, pero Colombia, la República de Colombia, la antigua, la que conocemos como la Gran Colombia, y ahí tenemos también una excelente historiadora especialista en república, justamente republicanismo, que es la profesora Gasmurri de Chile. Tenemos al profesor Diego Bautista Urbaneja, por Venezuela, que va a hablar de las repúblicas de Venezuela y sus repúblicas. Tenemos al profesor caraqueño mexicano Ángel Almarza, porque él trabaja en la Universidad de Michoacán, él viene representando la Universidad de Michoacán, él va a hablar de la República de Colombia. Y me falta alguien ahí que no recuerdo el nombre. Y en la primera parte, la segunda sesión, Sí. está una profesora francesa que es especialista en Venezuela, ha escrito varios libros sobre Venezuela, todos del siglo XIX. Y tenemos a la profesora Marcela Ternavasio, es decir, que tenemos varios conferencistas que yo creo que son muy importantes, tanto nacionales como internacionales. Y la conferencista central es la profesora Hilda Sábato. Ella acaba de publicar en español ahorita, primero se lo publicaron, un libro magnífico que es una lectura comparada de todo lo que fue el experimento republicano en el siglo XIX de Hispanoamérica. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, darnos este panorama tan interesante de la historia, porque para conocer hacia dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Y Sí. mucho éxito con el seminario. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y La doctora, ¿sí? cordialmente invitado todos. 27 y 28 de septiembre. 27 y 28 a las 9 de la mañana. En la Universidad Católica. En Andrés la Bello. universidad. Y en el auditorio Francisco José Virtuoso. Ahí está. La doctora Carole Leal, miembro de la Academia Nacional de Historia, estuvo con nosotros en Entrevista Matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina